19 horas, 3 minutos. Que Dios me dio autoridad para pisarte la cabeza. Como mujer de reino, cada vez que me haces violencia, me haces más fuerte. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Muy buenas noches, amados hermanos, amados amigos. Dios los bendiga abundantemente. Una vez más estamos con ustedes para entrar a nuestro estudio bíblico de todos los días jueves. Estamos estudiando cómo sanar el corazón de la iglesia. Este es el segundo tema de la lección número 20. Hemos estado tratando durante todo este tiempo sanando el corazón de la iglesia. Y en este capítulo es un capítulo muy interesante porque se refiere no solamente ya a la iglesia como persona, sino también en forma colectiva. ¿Cómo sanar a la iglesia en general? Si estamos hablando de una iglesia local, con mayor razón debemos meditarla y pensarla. ¿Cómo es que una iglesia local no está dando el crecimiento como debe ser? El crecimiento de una iglesia local debe ser dos cosas: cualitativa y cuantitativa. Estas dos cosas van juntos. Como todo organismo sano, porque así es la iglesia, como todo organismo sano, tiene su crecimiento natural. Y si no crece es porque algo está pasando en esa criatura. Algo está pasando que no está creciendo como debe ser. Entonces los padres se preocupan por su hijo, por su criatura, porque no está creciendo. Y hay que ver por qué, hay que hacer un diagnóstico por qué es que no se está de repente alimentando, de repente hay algunos factores adicionales que están impidiendo su desarrollo de ese bebé. Entonces, como organismo vivo, es natural que crezca, que se reproduzca. De igual manera es la iglesia. Vamos orando. Bendiciones, hermana María Sosa, que Dios lo bendiga. Hermana Cecia, Dios lo bendiga. La gracia del Señor sea con ustedes. Estamos listos para empezar, nos ponemos de acuerdo y oramos un momento a nuestro Dios, pidiendo que el Señor sea quien nos ayude en este estudio bíblico. Vamos orando. Padre Dios Todopoderoso, dame tu sabiduría, abra mi corazón y mi mente para no hablar lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que hable a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por las personas que ya están en contacto, que están con nosotros aquí siguiéndonos. Y bendice, Dios Santo, a cada uno de ellos que se preocupan por su crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra. Deseamos que tú seas quien nos guíe. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro por excelencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén. Bien, Janeta Ponte pidiendo una canción. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Hermano Luis Arias, bendiciones. Dios lo bendiga abundantemente. Listo, estamos entonces en el segundo lección del tema ministrando sanidad al corazón de la iglesia. Hemos estado hablando mucho en cuanto a sanidad. Y el último tema fue la sanidad de la autodestrucción, donde personas mismas se quieren
autodestruir. Hemos hablado inclusive de suicidios, 8 casos de suicidio en la Biblia. Bien, también hemos estado ya tocando el tema el jueves pasado, como una introducción, ministrando sanidad al corazón de la iglesia. Toda iglesia en forma colectiva debe tener su visión y su misión. Hemos aprendido eso. ¿Cuál es la visión de la iglesia Rosa del Salón? ¿Cuál es la misión de la iglesia evangélica Rosa del Salón? Hemos estado haciendo recordar a los hermanos. También queremos mencionar que la iglesia debe funcionar para servir a la comunidad. Ese es uno de los objetivos grandes que tiene toda iglesia, que debe tener, es el evangelismo y el servicio. Vamos a ver un poco de eso. Entonces la iglesia como comunidad terapeuta estamos listos para ayudar a las personas. Bendiciones, hermana Rosa, Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con usted. Dijimos la clase pasada, no se puede dar aquello que no recibes. No se puede dar aquello que no has recibido. Si tú como maestro no recibes, ¿qué vas a enseñar a tus alumnos? Algunos han recibido clases de años pasados, pero no se han actualizado. Entonces están desfasados. Entonces, uno tiene que recibir pan fresco, comida fresca, para poder también dar comida fresca a la iglesia en forma colectiva. Tengamos en mente siempre que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de dos formas: iglesia en forma individual y iglesia en forma colectiva. Una iglesia que no está sana, una iglesia local que no está sana, va a tener algunas señales, algunas pistas, algunos indicios de esa enfermedad. Por ejemplo, dijimos, cuando en una iglesia hay rencor, en una persona hay rencor, hay odio, en esa persona hay resentimiento, o en el grupo de personas hay lucha por el poder, hay contienda por el liderazgo. Estamos hablando de iglesia colectiva y individual. Cuando en una iglesia hay gente herida y no son sanadas, hay un problema allí. La iglesia local está enferma. Cuando hay conflictos, hay celos ministeriales, conflictos eclesiásticos de los líderes, conflictos de celos en los líderes, hay un problema ahí. Esos líderes están enfermos. Cuando hay chismes, murmuraciones en la iglesia local, o como persona o colectiva, esas personas están contaminadas, están infectadas. Esperemos que solamente sea de repente una endemia para que se puedan sanar, pero si es una pandemia, horrible. En una iglesia que hay muchas personas que están en convivencia, esas cosas hay que tratar, hay que sanar, hay que tratarlos, porque no puede haber ese pecado de fornicación, de adulterio en la iglesia. Hay que arreglar esas situaciones. Bien, hasta ahí hemos llegado y vamos a seguir ministrando, sanando al corazón de la iglesia en forma colectiva y también en forma individual. Repito, cada uno de nosotros somos iglesia y el cuerpo de Cristo es llamada también iglesia. Si la iglesia está sólida, si tú como iglesia en forma individual estás sólida, toda la iglesia en forma colectiva estará sólida. Si esas personas están sólidas, las familias estarán sólidas.
Y si las familias están sólidas, esa iglesia está sólida, está cimentada en la roca. ¿Cómo es eso de cimentada en la roca? Vamos a explicar un poco más. Estamos en estudio bíblico. Colosenses capítulo 2. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses capítulo 2. Vamos a leer como una parte introductoria a lo que vamos a tratar en esta tarde, en esta noche ya. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Está hablando acerca de las cosas que Pablo está hablando de la plenitud de vida en Cristo. Es necesario de repente leer el contexto, pero el 19 dice, y no haciéndose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Gente que no se ajusta, no se asciende, no haciéndose, no se agarra de la cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, esta es la iglesia, nutriéndose y uniéndose. ¿Te das cuenta? El cuerpo de Cristo debe estar bien nutrido. Hay que ir al nutricionista. La palabra de Dios nos enseña mucho de eso en cuanto a sanidad. También uniéndose en cuanto a la unidad. Tremendo. Si tú como iglesia local no te esfuerzas para mantener la unidad, estás enfermo. Así de simple. Estás enferma. Si tú como iglesia local no haces lo posible para estar en paz con tu hermano, estás enfermo. Estás enferma. Vamos a ver lo que dice aquí. Y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué son coyunturas espirituales, pastor? ¿Qué son ligamentos espirituales, pastor? Por eso estamos en el estudio bíblico. Por eso hay personas que ya tienen 10, 15, 20 años y piensan que ya no deben estudiar la palabra, porque entre comillas dicen que ya lo saben todo. Cuidado, porque esa también es una señal de enfermedad. Está enfermo. Mira lo que dice la palabra. Crece con el crecimiento que da Dios. El pastor está poniendo allí gorditos espirituales. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mucho conocimiento, mucha palabra, saben demasiado, están gordos, empachados, pero no lo practican. No viven la palabra. Ese es el problema de muchos cristianos, muchos creyentes. Están empachados, bien gordos. Cuidado con eso, porque la gordura no es buena, ni física ni espiritual. Sí, porque el que come, da. Come, da. Va a mantenerse equilibrio. Pero aquel que come y no da, se va a engordar, se va a empachar. Y está mal. ¿Te das cuenta? El equilibrio espiritual. Entonces, de eso estamos hablando. ¿Qué enfermedad está pasando en tu vida como iglesia individual? ¿Qué enfermedad está pasando en la iglesia donde estoy yendo? Porque la iglesia es la iglesia colectiva que se llama el cuerpo de Cristo. Tú como iglesia, en forma personal y en forma colectiva, no estás creciendo o no está creciendo la iglesia local. Eso es algo anormal.
No es normal eso. Eso es algo anormal. Eso no es natural. Algo mal está pasando. Hoy, y si tú como creyente no te has hecho un diagnóstico espiritual, es bueno evaluar. Jesucristo nos enseñó porque Él evaluó a las iglesias. ¿Cuándo sucedió eso, pastor? Permíteme tomarte un poquito. Usted ha leído la palabra cuando Jesucristo evaluó a las 7 iglesias. ¿Dónde está eso, pastor? Biblia. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Biblioterapia. Gloria a Dios. Mire, todas las cosas que tienen vida. Amén. Gloria a Dios. Ahí estamos. Otra vez. Muy bien. Gracias al Señor por su paciencia. Ahí quédense allí. Siempre hay cositas así. Pero es necesario perseverar. Muy bien. Ahí estamos nuevamente otra vez. Gracias a Dios. La gloria es para nuestro Señor. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Vamos, vuelva. No se quede allí sin este estudio de la palabra de Dios. Intente de nuevo. Ahí está. Muy bien. Bien, queridos hermanos. Continuamos entonces. Hubo un pequeño ahí desliz de internet, como a veces suele suceder. Bueno, son cosas que suceden. Entonces, estaba diciendo que tú como iglesia local o como iglesia individual no estás creciendo. Sientes que no estás creciendo. Eso no es normal. Eso es anormal. Algo está pasando. ¿De quién depende? Puede depender de ti o puede depender de tus líderes. Tenemos que hacer un diagnóstico. Dije que Jesucristo hizo una evaluación a su iglesia. ¿En dónde está eso, pastor? Jesucristo hizo una evaluación a las 7 iglesias. Estoy repitiendo por el corte que hubo. Sí, ¿dónde está ese pasaje, pastor? Sí, Jesús evaluó a su iglesia. Todas las cosas que tienen vida, crecen. A su nombre. Todas las cosas que tienen vida, crecen. Así es. Vamos a compartir esta palabra con nuestros amigos. Amén. Vamos a compartir esta palabra. Gloria a Dios. Hermana Marsol, bendiciones. Dios lo bendiga, hermana Rivera. Dios lo bendiga, la familia Rivera. Bendiciones. Estamos en el estudio bíblico de hoy día jueves, sanando al corazón de la iglesia. Estamos compartiendo esta palabra con nuestros hermanos del estudio bíblico. Bien, ven, comparte esta palabra con mis amigos. Ahí está, muy bien. Gloria a Dios. Que puedan ser edificados también nuestros hermanos y hermanas. Si usted lo quiere hacer, compartir en modo público, mejor todavía. Gracias al Señor. Estamos listos para seguir estudiando la palabra del Señor. Bien. Gloria a Dios. Seguimos. Hemos dicho, y vuelvo a remarcar, todas las cosas que tienen vida crecen. Si no crece, está enfermo. Eso es un fenómeno. Algo está pasando. Si no crecen es porque allí hay un problema. Problema de salud. Algo está pasando. Hay algunas enfermedades de repente.
o alguna enfermedad que está impidiendo su desarrollo. No hay de repente una adecuada alimentación, o hay obstáculos o impedimentos que están estorbando el crecimiento, ya sea individual o colectivo, hablando de la iglesia local. La iglesia, queridos hermanos, es un cuerpo vivo. La iglesia es un organismo vivo. Tremendo. Eso tenemos que tenerlo bien claro cada uno de nosotros. La iglesia es un organismo vivo, no una organización. Que quede bien claro eso, queridos hermanos. No confundamos organismo con organización. La iglesia local, es un organismo vivo, no es una organización. Necesitamos, sí, la organización para algunas cosas, como cumplir con nuestras leyes del Estado. Pero como iglesia, queridos hermanos, es un organismo vivo. Estamos tratando con personas que nacen, que crecen, que se van a multiplicar y van a reproducirse. En algún momento, físicamente, ya no estarán con nosotros. Pero cada iglesia, cada persona debe tener bien claro su misión y su visión para crecer. Si no tiene claro eso, usted se va a estancar. Repito, la iglesia es un organismo vivo, no una organización. A veces preguntamos, ¿por qué la iglesia local no crece? Estamos preguntando mal. Deberíamos nosotros de repente preguntar, ¿por qué? ¿Qué impedimentos hay para que la iglesia crezca? ¿Qué impide el crecimiento de la iglesia? Sería la pregunta correcta. ¿Qué impide el crecimiento como iglesia local o como iglesia individual? Si tú como iglesia no estás creciendo, es porque estás enfermo. Quizás estás en agonía o de repente medio muerto. Como iglesia local, si esta iglesia no está creciendo, debe estar enferma. Esa es una tarea que los líderes de la iglesia local deben tratar. Es la tarea del liderazgo de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer el liderazgo de la iglesia? El liderazgo de la iglesia debe descubrir cuáles son los obstáculos por los cuales la iglesia local no está creciendo. ¿Cuáles son las barreras que encuentran las personas para que no crezcan espiritualmente? ¿Qué está pasando? Si tú como iglesia local, tú como iglesia personal, individual, no estás creciendo, algo está pasando. Los líderes tenemos la tarea de quitar esas barreras. Los líderes eclesiásticos de la iglesia, de una misión, tienen la tarea de analizar cuál es la raíz del problema. ¿Por qué la iglesia local no está creciendo? Los líderes tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Qué enfermedad está atacando a la iglesia en forma individual y en forma colectiva? ¿Y qué hacer si es que tenemos que dar un tratamiento
a esa enfermedad. Por supuesto, un tratamiento adecuado. Y para ello, querido hermano, es el liderazgo que debe ser primeramente sanado. Ese es el asunto. Primero, el liderazgo debe evaluarse, hacerse un diagnóstico, y si hay una enfermedad allí, inmediatamente debe ser tratada para su sanidad. Porque si como líderes están enfermos, ¿qué van a dar? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a enseñar? Están enfermos. Una persona enferma no puede caminar. Físicamente una persona enferma está en cama. No puede hacer sus cosas normalmente. Entonces, acabamos de leer Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y dice la palabra, y no haciéndose de la cabeza, no se está agarrando de la cabeza, no se está cogiendo de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y dice acá la palabra, y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso implica que la cabeza de una iglesia local debe estar sujeta a su cabeza. Sujeta a su cabeza. Cristo ha puesto una cabeza en esa iglesia local. En Apocalipsis lo llama el ángel de la iglesia. Jesucristo lo llama al líder de las 7 iglesias el ángel de la iglesia. Él es el responsable de toda la iglesia local. No hay otro. Este líder de la iglesia local debe alimentarse, debe preocuparse para nutrirse de la sana doctrina. Su preocupación será también alimentar y nutrir a los líderes de la iglesia local, al liderazgo de la iglesia local. Y estos líderes deberán capacitar, desarrollar la fe de las iglesias individuales. Deberán nutrirlos, deberán alimentarlos de la sana doctrina, porque ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice la palabra, ve otra vez, versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. Si tú como líder no estás sujetándote a tu pastor, estás enfermo. Hay un problema ahí. Porque Dios ha puesto a ese pastor a quien tú tienes que tienes que sujetarse a esa autoridad. Ese es el orden. Y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo debe estar sujeto a esa cabeza, nutriéndose y uniéndose. Hay que hacer un programa específico para nutrir a la iglesia local, para enseñar a unirse, que pueda haber unidad en la iglesia local. Estas son 2 cosas básicas para que crezca la iglesia. Nutrirlos, darles el alimento adecuado y unirse en un solo sentir, en un solo pensamiento. Unirse, no debe haber división absoluta. Y dice la palabra, y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Queridos hermanos, la tarea que los líderes
tenemos es que debemos mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Si nosotros no trabajamos para mantener esta unidad del cuerpo de Cristo, algo está pasando. Está enferma esa persona. Gracias al Señor, hay un pueblo que sigue el estudio de la palabra. Quieren nutrirse, quieren llenarse, quieren escuchar la voz de su pastor. ¿Y qué de los demás? ¿Qué está pasando? Algo debe estar pasando. ¿Quién está enfermo entonces? ¿El pastor está enfermo? ¿El pastor no enseña la palabra? Podría ser de repente una pregunta que podamos hacer para hacer un diagnóstico. ¿Por qué no estoy creciendo como iglesia local, como iglesia en mi vida espiritual en forma individual? Pongo 5 alternativas. ¿Por qué no estoy creciendo como iglesia individual? ¿Por qué? Porque no estoy yendo a la iglesia por la pandemia. Número 2. Porque no estoy ingresando a los estudios virtuales que dan la iglesia. Número 3. Porque no hay estudio de enseñanzas por el pastor o por los líderes. Número 4. Porque no tengo tiempo de estudiar e ingresar a la red. Número 5. Porque no tengo internet, no tengo megas y tampoco tengo móvil. Habría que hacer esta encuesta, a ver qué está pasando para hacer un diagnóstico. Y lo vamos a hacer. Usted el día domingo usted va a tener esta preguntita y nos va a ayudar a responder. ¿Por qué eso va a ayudar? Para evaluar qué está pasando. ¿Por qué es que tanta gente como iglesia local no están con su pastor aquí? Aquí deberían estar. Aquí debe haber por lo mínimo 20, 30 personas de la iglesia local. ¿Y cuántos están? Pocos. Algo está pasando. ¿De quién depende? Dios quiere una iglesia sana. Pero si esa iglesia no está sana, ¿es culpa de Dios? Dios quiere una iglesia sana y da todos los medios para que la iglesia esté sana. Pero si la iglesia local no quiere ser sanada, entonces el problema ahí es del hombre, no es de Dios. Es la tarea de los líderes hacer que tú como iglesia local puedas llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así dice este pasaje. Como líderes de la iglesia local, nunca debemos perder la visión y la misión de 2 cosas específicas, claras, que son parte de la misión: el evangelismo y el servicio. Si como líderes no estamos haciendo esta labor de servir a los demás, de evangelizar a los demás, hemos perdido la visión. Estamos ciegos. ¿Cuál es la enfermedad? Ceguera. Ceguera espiritual. Catarata es poco. Algún problema que ya no lo deja ver. Tremendo. De eso estamos hablando. Enfermedades que puede haber en el cuerpo de Cristo. Y muchos de ellos no se dan cuenta porque no han hecho un paro, no han hecho una evaluación. Es necesario hacer un stop y evaluarlos. ¿Dónde está la falla entonces? ¿Qué impide mi crecimiento? ¿Qué impide el crecimiento de la iglesia local? Si no crece, tiene que haber alguna razón. ¿Por qué no está creciendo usted en forma personal?
o en forma colectiva. Algo debemos hacer. Repito, Dios quiere que su iglesia crezca. Para que crezca tiene que estar sana. Dios quiere que su iglesia prospere, progrese. Para eso debe estar sana. El motivo del por qué no crece la iglesia, local o individual, entonces no es el problema con Dios. El problema es el hombre. El problema es la mujer. El hombre, la mujer, que como cuerpo de Cristo están queriendo seguir al Señor, pero de repente no saben cómo, o simplemente se ha estancado. Hay un problema ahí. Repito, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Jesucristo hace un diagnóstico de la salud de las 7 iglesias. Así es. Un diagnóstico de la salud de las 7 iglesias. Escríbame usted, ¿cuál de las iglesias estaba enferma? ¿Cuál de esas 7 iglesias estaba enferma? A ver, escríbelo un ratito ahí. Usted que está estudiando, usted que me está siguiendo, de repente usted está ahí y no está. De repente. A ver, escríbalo usted. ¿Qué iglesia, qué 5 estaban enfermas? ¿Cuáles son de esas 5? ¿Cuál a usted mencione ahí? ¿Cuál de ellas estaba enferma? A ver, escríbalo. Estamos esperando. A ver, gloria a Dios. Gracias al Señor. Estamos escuchando una radio bendecida para bendecir. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es tu versión en Efesios, pues? Estás escuchando Radio Cristiana Rosa Muy bien. A de ver, Salón, escríbalo ahí. desde Lima, Perú, a las Naciones. ¿Qué enfermedad estaba teniendo esta iglesia? Wow. Efesios. Gloria a Dios. 19 horas, 41 minutos. Amén. Gloria a Dios. Estamos esperando la respuesta. A ver. Abandonó tu primer amor. Somos una iglesia cristiana para usted y la familia. Le invitamos a usted y su familia a escuchar la palabra de Dios. Amén. Nuestro deseo es ayudarle a establecer una buena relación con Dios. Así es. Con tu esposo, tu esposa. Gloria a Dios. Tu novia, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus hijos. Y una buena relación con tus amigos de tu trabajo. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Dios lo bendiga abundantemente. Ese es nuestro deseo, que usted pueda seguir. Amén. Gracias al Señor. Amén. Bien. Gloria a Dios. 19 horas, Listo. 42 minutos. Esperé un minuto y la respuesta no se da. ¿Qué pasó, iglesia? ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis hermanos? A ver, ahí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Amén. Gloria a Dios. Hermana Ideri, bendiciones, Dios lo bendiga. Hermana de Pucallpa, Dios lo bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con usted abundantemente. Bendiciones, 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 iglesia local de Pucallpa. Gloria al Señor. Iglesia, hermana Esther Egusquiz, Dios lo bendiga. Hermano Luis Alberto, Juan Alberto Rodríguez, bendiciones. Amén, hermana Cecia Retamoso, hermana María. La gracia del Señor nos guarde. Hermana pastora también, gloria a Dios. Ahí nos ha dado una respuesta la pastora. ¡Wow! ¿Quién fue la iglesia tibia? ¡Wow! Esta pregunta. ¡Wow! ¿Quién fue la iglesia que perdió su primer amor? ¡Wow! Está bien, mire. Esas iglesias estaban enfermas. 5 iglesias estaban enfermas. ¡Wow! Mire, hermanos. Gloria a Dios.
Ajá, muy bien. Nuestra hermana pastora tiene 20 de nota. Ah, ¿y qué los demás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Bien. Efectivamente, queridos hermanos, la iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Se enfermó. Amén. Ah, pues así no va. Gloria a Dios. La iglesia de Pérgamo, también, hermanos queridos, estaba enfermo. La iglesia de Tiatira, enferma. La iglesia de Sardis, también enferma. Iglesia de la Odisea es ahí, estaba enferma. 2 iglesias se salvaron. 2 iglesias nada más. Si Jesucristo hace una evaluación como iglesia, a su iglesia local, a su iglesia colectiva, entonces nosotros también tenemos que evaluarnos. Tú y yo tenemos que evaluarnos. Algo está pasando. 5 de ellos estaban con problemas graves. El apóstol Pablo evalúa a la iglesia de Corinto. Encuentra una iglesia gravemente enferma. Pero ahí había los dones del Espíritu. Una iglesia que hablaba en lenguas. Pero qué enferma que estaba la iglesia. ¿Cómo es posible eso? Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que saber discernir qué espíritus están ahí. Es una enfermedad espiritual, es porque hay espíritus malos que están allí. Entonces, hermanos queridos, vamos a entrar a por eso les dije que esta clase última es la clase más interesante. Enfermedades del por qué no crece la iglesia local. He encontrado varias enfermedades en el estudio que estoy haciendo. Varias enfermedades, por lo menos 12 enfermedades que hemos encontrado. De estas 12 enfermedades lo estamos dividiendo en 3 grupos. 1, motivos teológicos. Enfermedades por motivos teológicos. 2, enfermedades por motivos antropológicos, problemas de la naturaleza humana. Antropología tiene que ver con antropología, hombre, tiene que ver con naturaleza humana. Motivos teológicos tienen que ver con estudios bíblicos de la palabra de Dios en cuanto a la teología, a interpretación bíblica. El otro motivo, tercer motivo, es motivo sociológico. Tiene que ver con una vida humana socialmente. Esas 12 enfermedades, lo estamos dividiendo en 3 grupos. Enfermedades por motivos teológicos. 2, enfermedades por motivos antropológicos, problemas en el hombre. Uno de los problemas que el hombre tiene, por ejemplo, la sordera o la ceguera. También hay ceguera espiritual. Hay sordera espiritual. Ya no ven. Son problemas antropológicos. Pero estamos hablando de forma espiritual. Qué linda la palabra. Y lo otro es el motivo sociológico. Motivo de sociología, algo social. Hay personas que son muy pegados, muy amigados. Pero hay personas que son aislados. Aislamiento. ¿Qué está pasando? Eso tiene que ver algo con un problema sociológico. En los motivos
teológicos vamos a verlo primero. He encontrado una enfermedad grave y esto lo vamos a desarrollar la próxima clase. Motivos teológicos, lo que dije al comienzo. Organismo versus organización. Esa es una enfermedad grave que está haciendo mucho daño al crecimiento y al desarrollo de la iglesia individual y de la iglesia local. Repito, organismo versus organización. La iglesia es un organismo vivo, no una organización. Cuando los líderes toman a la iglesia para hacer su organización, va a haber problemas. Hay problemas. Por eso es que hay tantas organizaciones que solamente ellos son. Esa organización no puede unirse con otra organización para evangelizar. No quieren hacerlo. Hay un problema ahí. Por eso que la iglesia local no está creciendo como debe ser. Y Dios no le da su visto bueno a eso. Mucho daño está haciendo eso a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Ahí me quedo. Vamos a desarrollar eso la próxima clase. Oremos. Padre, gracias. Bendigo a mis hermanos que han entrado a este estudio bíblico. Me hubiera gustado que muchas personas más puedan haber estado en este estudio bíblico. Pero Señor, aquí tu pueblo, tus siervos se esfuerzan. Y veo algunas personas que se esfuerzan también. Pero otros quizás no sé qué está pasando. Por eso es que estoy haciendo este estudio bien detenidamente para evaluar qué está pasando. Y haremos el diagnóstico juntamente contigo, Espíritu Santo, para ver cuál es el problema, cuál es la falla. A ti la gloria, a ti la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven. Bendigo a mis hermanos, felicito a mis hermanos que a pesar de las dificultades que hubo en internet, pero han vuelto a entrar otra vez. He visto ahí como 2 o 3 personas que ya no han vuelto a entrar. Bueno, hay que ser persistente. Que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga y la gracia del Señor sobreabunde en su vida. Aquí está. Nuestro Señor Jesucristo está con usted. Está conmigo. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? Él es el todo para nosotros. Él está obrando en mi vida, en tu vida. ¿Cómo no estar grato con eso? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? Bien, le invito a seguir escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón. Entre a Play Store y usted busque allí el logo de la iglesia. Ahí está el logo de la iglesia. Ahí está Radio Rosa de Sarón. Entre a esa aplicación, descargue esa aplicación y ya tendrá usted la radio 24/7. Y si usted quiere entrar a la página de la iglesia, entre también www.radio-tv-rosadesaron.com. Repito, Radio TV rosadesaron.com. Es un esfuerzo que nosotros los cristianos creyentes estamos haciendo para mantener esta radio, ya que hay que pagar esta radio. Y si usted quiere ser una de las personas que quiere apoyarnos en la radio, hable conmigo. Mensualmente vamos a estar dando un aporte específicamente para esto, para que no se haga muy difícil
para el pago el último mes del año. Dios lo bendiga. Bendiciones, bendiciones.